¿Cuándo exactamente había empezado? Javier intentaba fijar un punto de origen, una grieta inicial en la superficie aparentemente lisa de sus 20 años de matrimonio, pero la memoria era un arquitecto caprichoso, reconstruyendo el pasado con los materiales del presente. Quizás fue aquel martes de abril, el olor desconocido y dulzón que flotaba en el aire cuando Elena se inclinó para darle un beso rápido antes de salir. Un perfume nuevo. No recordaba habérselo regalado, ni que ella lo mencionara. O tal vez fue la forma en que su sonrisa, antes amplia y genuina, ahora parecía ensayada, una máscara agradable pero opaca que no dejaba traslucir nada. Vivían en un piso amplio y luminoso en Chamberí, Madrid. Las paredes estaban llenas de recuerdos enmarcados, viajes, los niños cuando eran pequeños, ahora ya universitarios estudiando fuera, momentos capturados que parecían pertenecer a otra vida. Una vida donde la rutina confortable era el tejido mismo de su existencia. Javier, arquitecto de profesión, apreciaba el orden, la estructura, la solidez predecible de los cimientos. Pero algo en la atmósfera doméstica había cambiado, una corriente subterránea apenas perceptible que alteraba la calma familiar. Elena siempre había sido coqueta, pero últimamente dedicaba un esmero casi febril a su aspecto. Ropa nueva que él no reconocía, de cortes más modernos, quizás más atrevidos. Un corte de pelo que suavizaba sus facciones, pero que a Javier le resultaba extrañamente impersonal. Más maquillaje del habitual, aplicado con una precisión meticulosa. «Es por mí, Javi», decía ella si él comentaba algo con esa nueva sonrisa pulcra. «Una tiene que cuidarse, ¿no?». Pero sus ojos no sostenían los suyos, desviándose hacia el reflejo en el cristal de la ventana o la pantalla apagada de su móvil. El móvil, ese rectángulo de cristal y metal, se había convertido en una extensión de su mano, un apéndice inseparable. Al principio Javier no le dio importancia. ¿Quién no vivía pegado al teléfono en pleno siglo XXI? Él mismo lo usaba constantemente por trabajo, pero el comportamiento de Elena era distinto. Lo llevaba consigo a todas partes, incluso al baño. Lo dejaba siempre boca abajo sobre la mesilla de noche o el sofá. Había cambiado la contraseña, una combinación numérica que antes compartían por si acaso, ahora un secreto guardado con celo. Y esa vibración silenciosa, casi imperceptible, que a veces sentía él a través del colchón en mitad de la noche, seguida por el brillo fugaz de la pantalla iluminando el perfil de Elena mientras tecleaba rápidamente antes de volver a sumirlo en la oscuridad. La primera punzada real de sospecha, aguda y fría, llegó una noche de jueves. Cenaban en silencio, un silencio que se había vuelto demasiado frecuente, roto solo por el tintineo de los cubiertos. El móvil de Elena sobre la mesa junto a su plato, siempre cerca, ella lo miró, una tensión casi imperceptible endureció su mandíbula. Descolgó. «Sí, ahora no puedo hablar. No, de verdad. Luego te digo». «Sí, adiós». Colgó rápidamente, dejando el teléfono boca abajo. «¿Quién era?», preguntó Javier, intentando sonar casual. «Nadie importante. Publicidad», respondió ella sin mirarle, concentrada en cortar un trozo de pescado con demasiada precisión. Publicidad. A las 10:30 de la noche, con esa tensión en la voz y esa prisa por cortar. La explicación era tan endeble que se deshizo en el aire incluso antes de ser pronunciada. Javier sintió un nudo helado en el estómago. Esa noche durmió de espaldas a ella, escuchando su respiración tranquila, preguntándose si era real o fingida. A partir de ese momento, Javier empezó a observar. Consciente, metódicamente, como analizaba los planos de un edificio buscando fallos estructurales. Y los signos, antes dispersos e inconexos, comenzaron a alinearse, formando un patrón inquietante, la frialdad. No era hostilidad abierta, sino una distancia cuidadosamente calibrada. Sus manos ya no buscaban las suyas mientras veían una película. Los abrazos espontáneos habían desaparecido. Si él intentaba iniciar un acercamiento físico, ella encontraba una excusa. Estaba cansada, le dolía la cabeza, tenía que terminar algo. La intimidad se había evaporado, dejando un vacío incómodo en la cama matrimonial que compartían, pero donde dormían como extraños en islas separadas. Las conversaciones antes de dormir, ese espacio sagrado donde compartían las anécdotas del día, las pequeñas preocupaciones, los sueños vagos, se habían extinguido. Elena fingía dormirse enseguida, se enfrascaba en la lectura en su tablet con unos auriculares puestos, o simplemente respondía con monosílabos que mataban cualquier intento de diálogo. «¿Qué tal el día?» «Bien». «¿Algo nuevo?» «No». El silencio se volvía denso, cargado de palabras no dichas.
El descuido del hogar era más sutil. Elena siempre había sido organizada, atenta a los detalles que hacían de su piso un hogar acogedor. Ahora las plantas del balcón a veces parecían mustias. El correo se acumulaba en la entrada. Pequeños detalles que antes le hubieran molestado ahora pasaban desapercibidos para ella. No era dejadez absoluta, pero sí una pérdida de interés, como si su energía y atención estuvieran enfocadas en otro lugar, dejando la intendencia doméstica en un segundo plano, una responsabilidad tácitamente transferida a él o simplemente ignorada. Y siempre omnipresente el teléfono. Las llamadas respondidas en susurros en otra habitación se hicieron más frecuentes. Los mensajes que la hacían sonreír levemente para sí misma, una sonrisa que nunca compartía con él, la forma en que protegía la pantalla con el cuerpo si él pasaba cerca. Un día cogió el móvil de ella por error, pensando que era el suyo, eran del mismo modelo. La reacción de Elena fue desproporcionada, un respingo nervioso y un arrebato casi violento. ¿Qué haces? Ese es el mío. La expresión de pánico en sus ojos fue fugaz, pero Javier la vio. Empezó a inventar excusas para justificar sus ausencias o su falta de disponibilidad. Reuniones de trabajo que se alargaban hasta horas intempestivas, cafés con amigas de las que Javier apenas había oído hablar, un repentino interés por ir al gimnasio a última hora de la tarde. Estoy muy ocupada últimamente, Javi, se convirtió en su mantra. Una coartada conveniente que cubría un número creciente de horas fuera de casa, horas cuyo contenido real Javier empezaba a temer desesperadamente. La angustia se instaló en él como un inquilino permanente. Perdió peso. Dormía mal, despertándose en mitad de la noche con el corazón acelerado, la mente repasando una y otra vez las señales, las miradas esquivas, los silencios. En el estudio de arquitectura le costaba concentrarse. Sus socios notaban su distracción. Carlos, su amigo y colega desde la universidad, fue el primero en preguntarle directamente. Se encontraron para tomar un café cerca del Retiro, en una terraza bajo el sol pálido de otoño. «Javier, tío, ¿qué te pasa? Llevas semanas con una cara que parece que se te ha muerto alguien», dijo Carlos, removiendo su cortado. Javier dudó. Expresar sus sospechas en voz alta las haría más reales, más dolorosas. Pero la presión era insoportable. «Es Elena», murmuró, mirando la acera como si allí estuviera la respuesta. «Está rara». Le contó fragmentos, el teléfono, la distancia, las excusas. Carlos escuchó con atención, frunciendo el ceño. «A ver, Javi», dijo finalmente con cautela, «las relaciones pasan por fases. Lleváis juntos toda la vida. A lo mejor está agobiada por algo, la crisis de los 40 y tantos, yo qué sé. ¿Has intentado hablar con ella en serio?» «Lo intento, Carlos, pero es como hablar con una pared. Me da respuestas cortas, cambia de tema o se pone a la defensiva. No te obsesiones, tío. A veces vemos fantasmas donde no los hay. Dale un poco de espacio, pero obsérvala, claro». El consejo de Carlos, bien intencionado, no alivió la ansiedad de Javier. ¿Obsesionarse? Quizás. Pero los detalles seguían acumulándose, piezas de un puzzle que formaban una imagen que le aterraba contemplar. Una tarde, mientras Elena estaba supuestamente en el gimnasio, Javier encontró un ticket de compra en el bolsillo de un abrigo que ella había dejado sobre una silla. Era de una floristería cara en el barrio de Salamanca, un ramo de rosas rojas. Él no se las había regalado, y no recordaba ninguna ocasión especial reciente. ¿Para quién eran esas flores? La pregunta resonó en el silencio del apartamento, cargada de implicaciones venenosas. La tentación de mirar su teléfono se volvió casi física, una picazón constante bajo la piel. Sabía que estaba mal, que era una violación de la confianza, pero ¿qué confianza quedaba por violar? Se encontró investigando en Google por las noches, en la soledad de su estudio, términos como signos infidelidad femenina, cómo saber si tu pareja te engaña, recuperar mensajes borrados. Cada artículo, cada foro, parecía describir punto por punto los cambios que había observado en Elena. Se sintió enfermo, avergonzado de su propia deriva hacia la paranoia, pero incapaz de detenerla. Consideró instalar algún tipo de software espía. La idea le repugnó, pero la necesidad de saber, de confirmar o desmentir sus peores miedos, era un ácido que le corroía por dentro. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? ¿En qué se estaba convirtiendo? La imagen de sí mismo espiando a su propia mujer le devolvió una versión oscura y desconocida. Descartó la idea, pero la simple consideración dejó un sabor amargo en su boca. Él no era así. ¿O sí? ¿Qué hacía la sospecha a una persona?
Hubo un breve respiro, una falsa tregua. Una noche, Elena pareció relajarse. Vieron una película juntos, ella apoyó la cabeza en su hombro como antes. Incluso hablaron un poco de cosas triviales, pero era una conversación, un puente tendido sobre el abismo. Javier se aferró a ese momento, a la esperanza de que Carlos tuviera razón, de que solo fuera una mala racha. Quizás él estaba exagerando, proyectando sus propias inseguridades. Se sintió culpable por sus sospechas. La ilusión duró menos de 24 horas. Al día siguiente, Elena dijo que iba a comer con una antigua compañera de trabajo. Casualmente, Javier llamó a esa compañera por otro motivo esa misma tarde. ¿Comer con Elena? No. Hoy no la he visto. Qué raro fue la respuesta inocente que dinamitó la frágil esperanza de Javier. Otra mentira. Pequeña, quizás, pero deliberada, y tejida sobre la recién recuperada sensación de normalidad, lo que la hacía doblemente dolorosa. La confrontación se volvió inevitable. Ya no era una cuestión de si ocurriría, sino de cuándo y cómo. Javier se sentía como un actor esperando su entrada en una obra cuyo final ya conocía y temía. Necesitaba una prueba irrefutable, algo que rompiera el ciclo de sospechas y negaciones. Llegó una noche de sábado. Habían cenado fuera, una cena tensa y casi silenciosa en un restaurante del centro. Al volver a casa, Elena dejó su móvil cargando en la cocina mientras iba al baño. Javier pasó por delante. La pantalla se iluminó con una notificación. No pudo evitar mirar. Era un mensaje de WhatsApp. El nombre del remitente era simplemente Mateo. Y debajo una previsualización del mensaje. Nena, me encantó lo de anoche. ¿Repetimos pronto? El aire abandonó los pulmones de Javier. Mateo, un nombre, un emoji de guiño, lo de anoche. La noche anterior Elena había dicho que se quedaba a dormirse de una amiga porque habían salido tarde. Todo encajaba con una claridad brutal y devastadora. El mundo se inclinó sobre su eje. Cogió el teléfono, sus manos temblaban. No necesitaba contraseña para leer esa línea en la pantalla bloqueada. Era suficiente. Era demasiado. Elena salió del baño, tarareando una melodía. Se detuvo en seco al ver a Javier de pie junto a la encimera, pálido como la cera, sosteniendo su teléfono. La sangre abandonó su rostro. El tarareo murió en sus labios. ¿Qué? ¿Qué haces con mi móvil?, balbuceó, pero no había fuerza en su voz. Sus ojos estaban fijos en la pantalla iluminada. Javier levantó la vista. Sus propias gafas parecían una barrera inútil contra el dolor que le nublaba la visión. Mateo, y su propia voz sonó extraña, lejana. ¿Quién es Mateo, Elena? Ella abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Intentó dar un paso hacia él, quizás para arrebatarle el teléfono, pero se quedó paralizada. ¿Te gustó lo de anoche, Elena?, continuó Javier, cada palabra un golpe. ¿Repetiréis pronto? Elena retrocedió apoyándose en el marco de la puerta. Las lágrimas empezaron a brotar, silenciosas al principio, luego en sollozos ahogados. No hubo negación, no hubo excusas, solo el derrumbe. Javi, empezó, pero la frase quedó inconclusa. ¿Desde cuándo?, preguntó él, la voz rota. Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar. «¡Contéstame!», gritó Javier, un sonido desgarrado que rompió el silencio tenso. «¿Desde cuándo me estás mintiendo?» Hace unos meses», susurró ella finalmente entre sollozos. «Empezó. No sé cómo. Me sentía sola». «¿Sola?», repitió él incrédulo. «Vivimos en la misma casa, dormimos en la misma cama y te sentías sola». «No es lo mismo», dijo ella, levantando la mirada, un destello de desafío mezclado con la desesperación. «Tú estabas siempre trabajando en tu mundo. Yo necesitaba». «¿Necesitabas a Mateo?», terminó él por ella, el sarcasmo teñido de una amargura infinita. La conversación que siguió fue un torrente caótico de acusaciones, lágrimas, intentos de justificación que sonaban huecos y un dolor crudo y palpable que llenaba la cocina, el piso entero. La verdad, finalmente expuesta, no trajo alivio, solo la confirmación de la traición y la constatación de que el suelo bajo sus pies se había desintegrado. 20 años de vida compartida, de confianza construida, ladrillo a ladrillo, demolidos en unos pocos meses de secretos y mentiras, facilitados por la tecnología que prometía conectar al mundo. Cuando las palabras se agotaron, quedó un silencio pesado, denso como el humo después de un incendio. Elena lloraba en silencio en una silla de la cocina, el rostro oculto entre las manos. Javier estaba de pie junto a la ventana, mirando las luces de Madrid sin verlas. La ciudad seguía su ritmo ajena al cataclismo que acababa de ocurrir en ese apartamento de Chamberí. No supo cuánto tiempo pasó.
Finalmente, sin decir palabra, cogió su chaqueta del perchero de la entrada. Necesitaba aire, espacio, distancia. ¿A dónde vas?, preguntó Elena con un hilo de voz. Javier se giró en el umbral. La miró y en sus ojos ya no vio a la mujer que amaba, sino a una extraña marcada por el engaño. No lo sé, respondió con sinceridad. Necesito caminar. Cerró la puerta tras de sí, el sonido resonando en el silencio del rellano. Bajó las escaleras lentamente, como si cada paso requiriera un esfuerzo sobrehumano. La calle lo recibió con el aire frío de la noche madrileña. Empezó a caminar sin rumbo fijo, las farolas proyectando sombras alargadas sobre el asfalto húmedo por una lluvia reciente. Las luces de los coches eran borrones de color en su visión periférica. No sabía dónde iba, ni qué haría al día siguiente, ni cómo se reconstruye una vida hecha añicos. Solo sabía que la confianza, ese pilar fundamental sobre el que había construido su mundo, se había roto. Y sospechaba